Sean bienvenidos una semana más aquí a Debate Abierto, Onda Mezquita 7 Televisión. Hemos pasado 2 años, o estamos pasando, atravesando, sufriendo 2 años muy convulsos en primer lugar a nivel sanitario y ahora en el ámbito económico. Pero tras la pandemia que nos ha dejado, que nos sigue dejando el COVID, en paralelo nos hemos encontrado con una crisis energética prácticamente sin precedentes, con unos precios desorbitados de la electricidad, del gas, de los carburantes, que nos hacen llevarnos las manos a la cabeza y alcanzar unos límites completamente imprevisibles. Y a todo esto el Gobierno pues también aprueba una reforma laboral de aquella manera, porque bueno, pues, se produjo de una forma que todo el mundo no se la podía esperar, con aquel voto del diputado Casero que analizaremos, pero sobre todo analizaremos lo que nos va a dejar para bien o para mal. Pondremos en la balanza la reforma laboral a empresarios y trabajadores. Para abordar todo este mare magnum de acontecimientos, una situación económica que, insisto, creo que es el debate económico más complejo y más negativo que se ha celebrado en televisión, por lo menos desde que yo estoy aquí, y mira que llevamos 2 años bastante desgraciados. Con nosotros se encuentra el presidente de CECO, de la Confederación de Empresarios de Córdoba, Antonio Díaz. Muy buenas noches. Buenas noches. 2 años terribles, no puede pasar nada más, o esperemos que no pase nada más. Tengo una guerra que viene a rematarlo todo, una crisis energética, una pandemia, una reforma laboral que analizaremos si es para bien o es para mal. No puede pasar nada más. Bueno, yo creo que la última palabra no está nunca dicha ni escrita, ¿no? Lo que sí es verdad es que llevamos una tormenta perfecta, ¿no? Nadie se podía imaginar la pandemia en el año 2020 y estar ahora a comienzos del año 2022 pues con una invasión tremenda de un ejército muy poderoso a un país soberano como es Ucrania en unas condiciones mermadas totalmente. Ahora pasaré a entrevistarle, a hacerle unas preguntas, luego se someterá a las preguntas, incluso debatiremos sobre todos estos asuntos con el resto de contertulios. Con nosotros se encuentra el director del Día de Córdoba, Juan Ruz. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Rafael. Melania Salazar, profesora, economista y profesora de Economía Financiera de la Universidad de Córdoba. Muy buenas noches. Buenas noches. Tendrás mucha tela que cortar hoy. Y cada vez peor. Creo que la última vez que estuve aquí, que estuvimos hablando de inflación, dijimos, bueno, y ahora peor. Y hablamos de inflación como que se iba a acabar la inflación. Sí, no sé si lo recuerdas. Que era temporal. Dicen, no, esto es temporal. Esto en febrero o marzo ya no tenemos inflación. Bueno, es verdad, no tenemos la misma inflación, la tenemos peor todavía. Sí, sí. Y por último, no menos importante, Yolanda Pedrosa, directora de Córdoba Hoy. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucha tela que cortar, ¿eh? Bueno, yo creo que si pensábamos que cuando decías no puede ir a peor, yo creo que esa coletilla ya debemos dejarla, ¿no? Porque siempre, en estos últimos años, siempre vamos a peor, o sea que... Para los supersticiosos, el vamos a peor tenemos que abandonarlo, ¿verdad? Totalmente. Porque parece que es decirlo sí. y pasa cualquier otro infortunio. Nadie esperaba que nos encontráramos en esta situación después de una pandemia donde lo que todos esperábamos es empezar con la recuperación con una situación todavía peor y que va a impedir que esos 2 años de pandemia podamos empezar a levantar cabeza, ¿no? Por lo menos lo va a dificultar, esperemos que no lo impida. Voy a empezar a hacer unas preguntas muy genéricas a Antonio Díaz. Llevamos prácticamente un año de récord tras récord histórico, o sea, todos los años nos dicen que hemos batido el récord, todos los días nos dicen que hemos batido el récord del precio del kilovatio hora. Vamos a empezar por la crisis energética, que es la que más calienta el bolsillo del usuario y sobre todo de las empresas. ¿Cómo está afectando a las empresas cordobesas esta crisis energética y estos precios desbocados? Pues realmente está afectando de lleno. Hace unos días, en una reunión con empresarios importantes de nuestra provincia, del sector de la industria del sur de la provincia, concretamente del frío industrial y de la madera, pues me transmitían la escalada de costes que están teniendo para poder sacar adelante su productividad, ¿no? Sí, no solamente la energía, también es el tema de las materias primas y los metales, es decir, que por ejemplo en el frío industrial, pues que necesitan de una importante carga energética, pues han visto multiplicado por 2 o por 3 su coste de factura energética, y con respecto a las materias primas como puede ser el aluminio, el acero o incluso a otros metales como el cobre, que lo necesitan para poder hacer esa maquinaria de frío industrial
para la hostelería y para todo tipo de servicios, pues les está costando, primero, conseguirla y segundo, pagarla. Sí, le está afectando de lleno. Y bueno, a todo esto, como he dicho anteriormente en la presentación del preámbulo de este debate, nos encontramos, estábamos sumando la cabeza después de la pandemia de 2 años durísimos, sin precedentes, por lo menos de esta generación que estamos viviendo, una crisis gordísima a nivel sanitario, también en el ámbito económico, sacamos cabeza, viene la crisis energética y bueno, luego se desencadena una invasión indeseable en Ucrania por parte de las tropas rusas y bueno, produce un cataclismo que además no sabemos hasta dónde puede llegar. Y quería preguntarles, antes de que empiecen a hablar el resto de contertulios, Melania en primer lugar, luego los compañeros periodistas, para analizar la situación y preguntarle también cómo puede incidir a nivel de exportaciones, a nivel de precios, esa invasión y cómo puede incidir la duración mayor o menor, independientemente del lado humano, que es muy doloroso y muy sangriento. Bueno, vamos a ceñirnos a nuestra provincia, ¿no? Vamos a ceñirnos, vamos a hablar de Córdoba. Represento a los empresarios de Córdoba y también tengo el honor de presidir la Cámara de Comercio. Y hoy mismo he pedido los últimos datos que nos constan en la Cámara de cuál es nuestra relación comercial tanto con Rusia como con Ucrania y cuál es la balanza comercial de esta provincia. Esta provincia, desde hace muchísimo tiempo, siempre ha tenido una balanza comercial positiva, siempre ha sido más lo que nosotros hemos vendido, lo que hemos sacado fuera de Córdoba, que lo que hemos importado, que lo que nos hemos comprado del resto de países, ¿no? Concretamente, el año 2021 cerramos con unas exportaciones de 2.500 millones de euros en esta provincia y unas importaciones de 1.450 millones de euros, es decir, que la balanza es superior a los 1.000 millones de euros comercial, ¿no? Con respecto a estos dos países que están ahora mismo en litigio, pues lógicamente es mucho menor la incidencia de la provincia de Córdoba con respecto al tema comercial. Es decir, con Ucrania tenemos una balanza también positiva, es decir, les vendemos más que lo que traemos, 3.085 millones y 3.085.850.000 euros es lo que le estamos exportando y 2.660.000 lo que ellos nos venden. Entonces, en ese sentido, yo creo que no es muy significativo. Y con respecto a Rusia es superior. La balanza comercial ahí son 5.830.000 euros lo que estamos de beneficio con respecto a lo que importamos, ¿no? No sería un cataclismo a nivel de exportaciones con respecto ni a Rusia ni a Ucrania. El perjuicio nos viene por otros lados, ¿no? Entiendo, ¿no? Bueno, el perjuicio nos viene de la economía mundial, ¿no? Y de la economía y de toda la situación económica que se está viviendo, el coste de las materias primas, la falta del petróleo que se va a producir. Parece ser que internacionalmente los Estados Unidos ya están empezando a colocar el mensaje de no comprar el petróleo ruso. Eso va a provocar un encarecimiento todavía más alto de lo que ahora mismo supone y todo va a entrar de lleno en nuestra balanza comercial y en nuestra economía. Pues abro el juego, señores, en la mesa y voy a empezar por nuestra economista de cabecera aquí en Debate Abierto, Melania. De lo que acaba de decir hacia mí, lo que me surge sobre todo una gran curiosidad es el tema de la producción agraria, porque básicamente Córdoba hay mucha agroindustria, una importante parte del Producto Interior Bruto de la provincia es agroindustria. Claro, Ucrania se denomina el granero de Europa por algo, tiene exportaciones, bueno, de cereales, aceite de oliva, etcétera, etcétera. ¿Cómo podría afectar eso a la agroindustria cordobesa? Porque claro, estamos hablando de que en general en España somos deficitarios, importamos cereales, pero también importamos semillas, importamos otro tipo de inputs agrarios. ¿Cómo cree? Yo creo que ahora mismo el producto que más afectado se está viendo es el tema del aceite de girasol. Es decir, el aceite de girasol es un aceite, no está en la cultura andaluza, en la cultura española, pero un aceite que se consume
en un nivel tremendo en este país, desde los enlatados de atún y de conserva a muchísima actividad que incluso en el sector de la hostelería también se usa el aceite de girasol. Y hay una carencia importante. Los supermercados como Mercadona o como Eroski están ya limitando la venta de aceite de girasol a los consumidores finales. En el tema del granero, efectivamente, Ucrania es el granero de Europa. Muchas de las semillas para la plantación que se consumen en nuestra Andalucía, en nuestra provincia, pues provienen de Ucrania, y lógicamente todo esto va a tener un efecto perverso en la situación que está viviendo el mundo del sector agrícola. No olvidemos que el sector agrícola y ganadero viene pasándolo mal, no de ahora con esta guerra, sino viene pasándolo mal desde hace años, ¿no? La sequía es otro condicionante más para la tormenta perfecta, ¿no? Y bueno, también me hago eco también de las reivindicaciones que nuestros agricultores y ganaderos están realizando con respecto al PAC, a la PAC y al coste de producción, que es superior al de venta. Es decir, que todo esto va a afectar de ello. Sí, bueno, yo primero quería hacer una reflexión general, y es que, o más geopolítica, en el sentido de que estamos sufriendo los efectos de una invasión, de una guerra, de un conflicto armado, que por supuesto que uno de los actores, por supuesto, no se esperaba, y el otro tampoco, en el sentido de que tal vez pensaba en una ocupación un tanto más plácida, como ocurrió, por ejemplo, con la península de Crimea o con algún que otro territorio, y eso, pues claro, a la vez que se va alargando el conflicto, están surgiendo esta serie de derivadas económicas, ¿no? Yo quería plantearos tanto a Melania y a ti, Antonio, una cuestión. Una frase que utilizamos mucho los periodistas muchas veces cuando se habla de economía de guerra. No sé si estamos en esa situación de economía de guerra o la podemos definir así, porque se está produciendo una alteración en absolutamente todo, que uno la verdad es que se queda sorprendido, no solo por el precio de los combustibles y del gas, sino el impacto que esto va a tener también en las familias y en el consumo, no lo olvidemos. Y luego otra cuestión que le quería plantear a Antonio es que has hablado del tema del aceite de girasol que tienen, pero claro, eso también va a derivar en un aumento de los precios del aceite de oliva, porque lógicamente va a haber un trasvase de consumo de uno a otro. No sé si nuestras reservas, en el caso de la provincia de Córdoba, que somos la segunda provincia exportadora más del mundo, o productora, puede influir de alguna manera. Lo digo por buscar algún aspecto positivo, si es que lo hubiera, en esta crisis. Pues respecto a lo de economía de guerra, bueno, no exactamente, no estamos en economía de guerra, vamos a sufrir las consecuencias de una guerra, obviamente. Es decir, no es que nosotros, como no entramos en guerra, no vamos a tener una economía de guerra exactamente. Lo que pasa es que las consecuencias sí que van a ser una guerra. Una guerra muy, a día de hoy. Esperemos. A día de hoy. Las consecuencias sí que van a ser fundamentalmente una que caracteriza a la economía de guerra, que es la limitación de la producción. Claro, al limitarse la producción en Ucrania y además limitarse las exportaciones rusas por las sanciones económicas, lo que vamos a tener es menos oferta de todo, o sea, de todo. Si a eso le une el tema de, bueno, que supongo lo habéis leído, que la OPEP ya ha dicho que 400.000 barriles y 400.000 barriles, y de ahí no se mueven, que no van a ofertar no van a aumentar la oferta de petróleo. Lo que tenemos exactamente es eso, una limitación de oferta, escasez, lo que podemos llegar a tener. Es verdad que nosotros tenemos la ventaja de tener dinero, los europeos, es decir, que a corto plazo sí lo podemos sufrir. Yo creo que a medio plazo no, porque vamos a cambiar entre comillas, de proveedor. Si Ucrania no nos manda los cereales, bueno, nos iremos a Latinoamérica, nos iremos a Canadá, pero claro, eso conlleva un tiempo, no es algo que tú puedas hacer y un coste, exactamente. Yo enlazando con la intervención de Melania, yo creo que la gran amenaza que ahora mismo subyace con lo que tú llamas economía de guerra, yo creo que es la inflación.
una inflación que hemos cerrado el mes de febrero con el 7,4% de inflación, eso no hay quien lo soporte, y todo apunta a que no hay manera. Ayer mismo el presidente del Gobierno citó al presidente CEO de CEPIME, a los secretarios generales de UGT y comisiones en la propia Moncloa, con todo su plantel de los ministros más brillantes que pueda tener, para decirles, por favor, llegar a un acuerdo de renta, a un pacto de renta. Esto, si no, no hay quien lo soporte. Es decir, si los convenios colectivos, que ahora mismo están abiertas todas las mesas, yo puedo decir que en Córdoba hay por lo menos 7 u 8 convenios colectivos sectoriales abiertos, en plena negociación, si no se le pone un freno al incremento salarial con una inflación del 7,4%, pues lógicamente va a crear un auténtico problema en las empresas y en definitiva en la sociedad. Es lógico que no se quiera perder poder adquisitivo, pero es que el poder adquisitivo, para no perderlo, no es subiendo el 7,4% ni el 6%. Aquí hay que llegar a un acuerdo de rentas y hay que intentar sujetar esta escalada inflacionista. No solamente por la vía de la renta de los trabajadores, sino también por la vía del coste de las materias primas y lógicamente de la energía. Y con respecto al tema del aceite de oliva, yo creo que sí, que es verdad lo que dices, ¿no? que ahora mismo yo no soy ningún especialista en esta materia, pero tengo que decir que los agricultores sí están de alguna manera bastante conformes con el precio actual del aceite de oliva. Así, el aceite de oliva ha tenido un incremento en estos últimos tiempos bastante aceptable. Hubo un momento en que el aceite costaba más coger las aceitunas que vender el aceite, ¿no? Tampoco los extremos son buenos en ninguna circunstancia, es decir, que suba mucho el aceite de oliva, pues va a haber quien lo va a poder comprar y quien no. Yo creo que tiene que haber aceite de oliva para toda la población a un precio que sea competitivo y que pueda permitir la satisfacción tanto del que lo vende o lo produce como el que lo adquiere, ¿no? Pero es verdad, todas estas circunstancias están rompiendo los mercados. Quería yo intervenir en el asunto sobre todo del tema de la crisis energética, ¿no? Parece ser que el problema que va a tener España no va a ser tanto de falta de suministro, porque parece que el suministro de gas en España sí está garantizado por el tema de que nosotros nos abastecemos de Argelia y de otros puntos, pero sí no nos vamos a saltar la subida de precios, ¿no? Que parece que es lo que nos va a complicar mucho la vida tanto a las empresas como incluso al consumidor, ¿no? Se hablaba incluso del consumidor particular de que podría subir su factura de la luz y del gas más de un 30%, ¿no? En una situación post-pandemia en el que todavía la situación tanto de empresas como de trabajadores que han pasado por ERTE y que la situación económica no ha sido buena, puede ser algo difícil de solventar. Quizás sea el momento, no sé, de empezar a hablar de desacoplar, ¿no? ¿Qué le parece? Desacoplar que el precio de la electricidad siempre vaya aparejada al del gas, vista la situación actual. No sé si esa es la solución, porque la crisis energética viene de antes, ¿no? De la guerra. Llevamos un tiempo en el que está siendo un problema, tanto empresas como consumidores, ¿no? Quizá habría que darle una vuelta. Europa parecía que no estaba muy por la labor de hablar de esto como una línea roja, pero ahora parece que va a estar en la mesa de debate, ¿no? Este tema. Bueno, yo creo que la mayoría de los comentaristas políticos van en esa línea que acabas de exponer, ¿no? Yo creo que también se está produciendo esta sociedad tan convulsa en la que vivimos, internacional, y ahora con la guerra, con la invasión de Rusia todavía más, de Rusia a Ucrania. Hace un año, escasamente un año, aquí lo que se recomendaba era contratar el suministro energético tanto de los hogares como de las empresas en el mercado libre, es decir, tanto sube cuando estaba regulado el precio a un término medio, ¿sí? Era más interesante para un sistema de producción comprar cupos importantes de energía, poderlos adaptar a tu productividad, y en los hogares lo mismo, así, en función al precio del coste de la energía, pues vendría mi factura. En detrimento de los precios fijos. Sabéis que muchísimos hogares tienen la tarifa cerrada por un tiempo, los contratos irán terminando y a las comercializadoras no les interesará prorrogar esos contratos a coste fijo, porque ahora mismo quien está pagando menos
por la factura energética en los hogares son aquellos que tienen los contratos fijos, no les permite las fluctuaciones al alza. Los que están en el mercado libre o optaron por esa determinación porque una comercializadora los convenció de tomar esa decisión, pues lógicamente son los que se están encontrando las facturas de los 200, los 300 y los 400 euros mensuales. Yo creo que sí, es decir, ligar el precio del gas con un monopolio tan enorme en el gas en Europa que tiene Rusia al coste de la electricidad, claro, es que usamos el gas para producir electricidad. Pues lógicamente es una locura, vuelvo a utilizar el término porque es que me gusta, es la tormenta perfecta, ¿no? Es decir, compro muy caro para producir más caro todavía, eso no hay quien lo soporte. Entonces, vamos a... por ahí deben de ir los pasos a dar, ¿no? Se nos escapa de nuestra dimensión, por supuesto, nuestra dimensión provincial, ¿no? Antonio, ayer hablaba yo con un empresario al que usted conoce, Enrique Sangerón, sí, que es director ejecutivo de BNI. De BNI. Y además, él trabaja, además, uno de los directivos también de una eléctrica, ¿no? Iberdrola, concretamente. Me decía que se le podían pegar bocados a la factura de la luz, a los carburantes, para reducir el precio. Yo no sé qué hay de verdad o qué hay de mentira. Hay gravámenes que se podrían ahora ahorrar o repercutir en otro tipo de productos para que no veamos como un litro de gasolina se nos monta en los 2 euros o como en una factura de luz se nos monta en los 200, 300 o 400, que hablamos aquí con una alegría de los 2 euros del combustible y de los 400 euros de la luz, pero hay familias que viven con 1.000 euros al mes. Entonces, no sé qué bocados se le pueden pagar a esa factura. Me gustaría que el resto también de la mesa analizáramos este asunto, que creo que es interesante, porque al final no todo lo que pagamos proviene del petróleo, ni todo lo que pagamos proviene de la luz. Bueno, yo creo que la factura de la luz es ese oscuro objeto del deseo que nadie entiende. Y sigue así, ¿eh? Es así. Yo la recibo y la intento también administrar, pero... aquí, desde mi punto de vista, lo que realmente se le ha quitado a la factura de la luz es el IVA, se le ha rebajado el IVA, el impuesto del valor añadido. El resto de impuestos especiales por los que se paga la factura de la luz también han tenido un cierto recorte, pero no en la proporción del IVA. Pero el problema está en el origen, y el origen es el precio de salida del petróleo y el precio de salida del gas, que es lo que se utiliza hoy por hoy, pues ya que el carbón está en extinción desde hace ya mucho tiempo y la eólica pues todavía no tiene la productividad necesaria, el precio de salida de esas materias primas, que es lo que realmente está encareciendo el precio de la energía. Entonces, Enrique es bastante más experto que yo en esos temas y él dice que se le pueden pegar bocados. Bueno, yo hablaré con él, porque además lo tengo en el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio conmigo, y le preguntaré, Enrique, enséñame cómo le pegamos bocado a esta factura de la luz. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en que, claro, como posible es, si eso nadie lo discute, pero claro, eso sería eliminar lo que son, porque la vía impositiva que llevan los carburantes, sí, la energía, pero claro, eso supone menos ingresos para el Estado, claro, luego supone a la vez menos prestaciones públicas, lógicamente, si se reducen los ingresos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Como poder podemos quitar todo lo que queramos, pero sería siempre a costa de rebajar la calidad de los servicios públicos, eso es evidente, y creo que tampoco hay que ser, en fin, excesivamente técnico como para explicarlo. La cuestión es, pendiente ya de donde también intervienen algunos factores ideológicos, es encontrar la medida o dónde tiene que estar ese nivel impositivo, pero desde luego acabar con los impuestos de lo que supone la energía, al final no sé si podría ser mejor o peor cuando no pudiéramos atender determinados servicios, ¿no? Yo creo que ahí es evidente que eso es así. Ahora, que puede haber alguna modificación puntual, como se ha hecho con el IVA y demás, pues bueno, depende de si el Estado o las administraciones son capaces de captar ingresos por otras vías.
y siempre que no afecte a un nivel de servicios públicos que tenemos aquí, que bueno, que se pueden ver, como lo hemos visto durante la pandemia, que se pueden ver afectados o alterados puntualmente por una crisis, pero no de manera permanente, porque yo creo que la filosofía que reina en toda Europa es prácticamente la misma en ese sentido, ¿no? De que hay determinadas cuestiones que desde lo público no se van a desatender, ¿no? Yo creo que está en la filosofía un poco de todo lo que es la Europa como la entendemos nosotros y en la que estamos ahora mismo. Creo que habrá un malabarismo financiero el que necesitamos para poder llevar a cabo todo este tipo de situaciones. Quería hablar... Es muy complicado. Yo estoy contigo en el que los impuestos es complicado porque pues los servicios públicos se basan en ellos, pero en situaciones como en la que tenemos, en la que se ha producido ese incremento, es que no estamos hablando, yo no sabría decir una cifra, pero en un incremento muy difícil asumible tanto por familias como por empresas, ¿no? Para poder mantener un equilibrio y salvar un poco la economía en una situación que ya venía difícil después de 2 años, ¿no? Y además tendremos que tener en cuenta también que si no mantenemos un poco a raya precios como el de la electricidad, va a tener que haber líneas adicionales de apoyo tanto a familias como a empresas que no van a poder soportar para seguir adelante este asunto. Quizás lo que habría que plantearse es realmente una estrategia energética en la que en el caso de las familias, por ejemplo, pues se haga se considere no como algo rentable, que evidentemente no lo es, sino como una necesidad, y que esa necesidad básica de las familias no pueda en ningún momento suponer que alguien pues no pueda poner la luz, no pueda poner la calefacción o tenga que pasar frío en determinados momentos, ¿no? Entonces quizás lo que hay que intentar es empezar a hablar un poco de la estrategia energética del país y ver hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Durante mucho tiempo las renovables se han ido paralizando, pues bueno, por diversos motivos, muchas veces políticos, y quizás habrá que pensar en que no podemos depender a veces de estos problemas que se nos escapan, como decía Antonio antes, ¿no? Que son problemas que están fuera de nosotros, como que un señor como Putin se le haya ocurrido en esta situación pues invadir un país y trastocar un poco la economía pospandemia de todo el mundo, ¿no? Que por cierto, nos hemos olvidado de la pandemia completamente. Sí. O sea, es sorprendente cómo ha ganado terreno la invasión de Ucrania. También es verdad que está en una sexta ola, ya está todo muy controlado, que hay menos fallecimientos, que la UCI no están como antes, pero es problema tras problema. Quiero escuchar a Melania porque tiene mucho que decir, porque además... yo discrepo del 75% de lo que se ha dicho. De lo que se ha dicho, ¿verdad? O sea, tú eres muy del bocado, ¿verdad? De pegarle bocados, ¿no? No, bocado no. Primero, bueno, lo del aceite de oliva, verdad que está a mejor precio, aunque yo conozco algunos olivareros que no sé si estarían totalmente de acuerdo. Lo que ha comentado sobre Mercado Libre Tour es al revés. O sea, la Tour era el mercado regulado y lo que ha hecho el gobierno ha sido cargarse la Tour, básicamente metiéndole peajes. Es decir, ahora conviene más irse al mercado libre. El mercado libre está teniendo una facturación muy inferior al mercado regulado, porque lo que querían las eléctricas era eliminar el mercado regulado porque con eso ganan menos dinero. Entonces, yo creo que es al contrario. De hecho, muchísima gente se está yendo de la tarifa regulada al mercado libre. A las que fluctúa. Ahora, otra cosa es que cuando ya estemos todos en el mercado libre, yo estoy en el mercado libre y mi factura de la luz no ha subido. No ha subido. O sea, no ha subido yo llevo pagando lo mismo de luz desde hace 3 años que ahora. Otra cosa es que cuando ya haya una mayoría en el mercado libre, nos empiecen a meter a los del mercado libre, viendo que tampoco nos vamos a poder pasar a la Tour, que era el refugio. De hecho, bueno, la Tour es donde se daba el bono social, etcétera, etcétera. Entonces ha sido al contrario. El gobierno ha ido a cargarse la Tour a base de peajes nuevos e incremento de los peajes. Entonces yo ahí estoy totalmente en desacuerdo. Política energética, ya. Vamos, ya. Sí. Pero es que la política energética española ha sido un desastre. O sea, desde que comenzamos con Zapatero, Rajoy siguió esa misma política energética, el gobierno de Sánchez la ha profundizado y encima con unos alemanes que se nos han vuelto más verdes que nadie, la política energética, nosotros hemos cerrado centrales nucleares mientras los franceses abrían centrales nucleares. Entonces, claro, eso es un gran problema. Se sabe que y ahora es cuando está diciendo Europa, no, el futuro, centrales nucleares con eólica, con solar y demás, cuando aquí en España lo que ha hecho ha sido demonizar las centrales nucleares, que era lo que nos iba a dar energía estable y barata.
O sea, unas políticas energéticas desastrosas. Es decir, ahora mismo estamos pagando consecuencias de políticas desastrosas de distintos gobiernos, PSOE y PP, que me da igual, que han hecho todo lo mismo en ese aspecto desde hace de 10, 15, 20 años. Entonces eso también hay que analizar. ¿Se puede revertir esa situación, Melania? A corto plazo entiendo que no. No, a corto no. Evidentemente. ¿A medio y largo plazo hay alguna posibilidad de revertir la situación? Pues los franceses van a abrir, bueno, están construyendo 6 centrales nucleares nuevas, 4 o 5, y es el país de Europa que más centrales nucleares tiene. Y nos venden a nosotros su energía nuclear. O sea, nosotros compramos energía nuclear de Francia. Entonces, está claro que, bueno, Polonia también ha apostado por las centrales nucleares, bueno, Ucrania, ya hemos visto cómo se bombardeaba la central nuclear más grande que hay en Europa. Entonces, claro que hay, pero lo que tiene que haber es voluntad política, dejarse también de presionar tanto por los lobbies y ver qué es lo que interesa. Que una central nuclear conlleva un peligro, cada vez menos en el sentido de que la tecnología ha avanzado muchísimo y no conllevan tanto peligro. Además, yo siempre digo, si las tenemos en Francia, ¿qué pasa? Que es que se explotan en Francia. Cuando oímos hablar de central nuclear nos vamos a lo peor siempre. Pero claro, es por la mala fama que tienen. Pero si se habla hoy en día con ingenieros, te van a decir que son más seguras que nunca, que sí, bueno, los residuos, que se está avanzando muchísimo. Sí, pero que te pongan una central nuclear al lado de casa, ¿no? ¿Qué hacemos? Pero quizá, ¿no? Es un poco impopular, ¿no? A mí no me, hombre, al lado de mi casa, pero aquí en medio del campo. Un poco más retiradillo, sí, ¿no? Aquí en medio del campo, no te creas tú que a mí me supondría ningún tipo de, no, por lo menos a mí personalmente, no conociendo la seguridad que hay alrededor de esto. También hay que elegir, o sea, hay que elegir qué queremos. ¿Depender de Oriente Medio y de Rusia energéticamente? Pues ya está, pues lo pagamos. Es que tenemos que elegir y muchas veces esto es un trade-off, no es cuestión de, es que no hay una varita mágica. O dependemos de Rusia y de Oriente Medio en cuanto a los precios energéticos, porque eso es lo que estamos haciendo ahora mismo, o intentamos ser autónomos energéticamente, y eso implica, aparte de energía alternativa, eso implica centrales nucleares, nos guste o no nos guste. Es que es lo que hay porque no hay otra cosa. Todavía no se ha inventado, ¿cómo se llama?, el hidrógeno libre ni nada de esto. Entonces, eso es lo que hay ahora mismo, eso es lo que nos tendríamos que acoger. Sí, entonces, yo creo que... Sí, estoy de acuerdo contigo, además, es que hay un factor muy importante, y es que más allá de que se quiera demonizar o no a la energía nuclear, la cuestión es que cuando se ha dicho no apostamos por la energía nuclear, no se ha buscado una alternativa. Está claro, porque si no, pues estamos viendo que incluso aquí en España hay un calendario de plan de cierre de las centrales nucleares que lo han aceptado incluso las propias eléctricas que gestionan esos centros, que supongo que de aquí a una semana, si la situación sigue así, veremos a ver si ese calendario se va a cumplir o no, pero que incluso es posible que hasta por parte del propio gobierno, en fin, se mire hacia el lado o se pueda revisar ese plan de cierre de las centrales nucleares, porque muchas de ellas o han cerrado o están en vía de cerrar, con lo cual todo eso lo que nos lleva a que se tomó una decisión que se puede discutir políticamente o no, pero sin haber una alternativa. Y además el caso lo teníamos en Alemania. En Alemania fue una decisión que tomó Angela Merkel cuando hubo el accidente de Fukushima. Todos sabemos lo importante que es un partido como los Verdes en Alemania, tanto para los partidos conservadores como para la socialdemocracia, porque es un poco el partido bisagra para eso, nada que ver con el concepto que tenemos de los verdes aquí en España o incluso en todo el Mediterráneo, un concepto muchísimo más, yo creo, más profundo de lo que es de lo verde. Incluso no hay ningún problema para que partidos conservadores pacten con los verdes, ni los verdes tienen ningún problema ideológico en pactar con ellos. Se tomó esa decisión y claro, se optó por soluciones que, como tú bien dices, al final no están costando el dinero. Yo creo que más que de pensar en energía nuclear o no, sería de que si es energía nuclear no, planteeme usted una alternativa. La alternativa era la eólica y la termosolar, y eso no está dando el resultado que se esperaba. Es que no está lo suficientemente desarrollada como para el almacenaje famoso aquí se cierra la energía nuclear por un prisma eminentemente político, porque ideológico, es la energía más potente y más rápida para la industria, para el desarrollo industrial, entonces, y se apuesta
por la termosolar y por la eólica. Pero claro, no está dando... Primero, tampoco se está produciendo esa apuesta importantísima. Ahora con los fondos Next Generation quieren potenciar todavía más. En Córdoba tenemos muchísimas solicitudes en la Delegación de Industria de la Junta de Andalucía, hay muchísimas solicitudes, no sé si dieron el número, de explotaciones termosolares y de eólicas, no, pero termosolares muchas, y el otro problema es que también la red eléctrica que tenemos, que soporta este país, no tiene aguante para recibir la termosolar que en un momento dado, en momentos punta, pueda acaparar, ¿no? Sí, yo creo que es un problema, por supuesto, de una nefasta política energética de los distintos gobiernos, nefasta, a pesar de que tengamos una vicepresidenta del gobierno dedicada a la cuestión ahora mismo, y después de una falta de infraestructura eléctrica muy importante. La red eléctrica española no está teniendo el desarrollo que tenía que tener para, por ejemplo, en el norte de la provincia de Córdoba hay situaciones donde no hay potencia energética, y en la propia Córdoba capital hay situaciones donde no hay potencia para poder instalar una industria que necesite un consumo importante de... Claro, hablabas de los verdes, pero ahora mismo Alemania, eso lo que nos lleva también es que Alemania se ha negado a bloquear las exportaciones rusas de gas, pese a lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque no puede. Y está quemando carbón, vamos, como ellos solos, que todos sabemos que el carbón es lo más contaminante. Claro. Entonces, que claro, que me refiero que efectivamente es que yo creo que los verdes han ejercido un lobby muy importante en Europa y se han tomado muchas veces, es verdad, los gobiernos de España también han tomado medidas muy en línea con lo que estaba diciendo en su momento la Unión Europea. Yo creo que la Unión Europea se ha equivocado en ese aspecto. Sí, yo creo que hubo un efecto contaminación, porque la decisión además la tomó directamente Angela Merkel, eso tuvo su repercusión en los distintos gobiernos, tanto de ideología socialdemócrata como conservadora, la tuvo. Y luego, de lo de la alternativa, la poca alternativa que hay, Antonio, si te das cuenta, también estamos observando ya determinados problemas de impacto ambiental también, porque ahora ya hay algunos movimientos, de hecho aquí en la provincia de Córdoba, donde esas placas termosolares inmensas que ocupan hectáreas y hectáreas, también se supone que hay un impacto sobre el medio y no todas las sociedades rurales las quieren. La eólica nos pilla un poco más lejos y aquí de hecho no tenemos ningún proyecto, pero sabemos también determinadas zonas, por ejemplo, recuerdo la provincia de Cádiz, donde hubo un más y un menos también por el impacto ambiental que puede tener y visual que tienen este tipo de medidas. Entonces, yo creo que esto, en fin, supongo que la solución que planteo es demasiado fácil, ¿no? Pero tantas veces que se hablan para determinadas cuestiones de los pactos de Estado famosos, pues dentro de todos los pactos de Estado que tenemos pendientes, que son muchos, está claro que uno es de la energía y tenemos que elegir por un modelo, por un mixto, o como yo digo, o un medio pensionista, pero hagamos algo al respecto, porque al final nos vamos a encontrar con la situación que está describiendo Melania, o lo que ha dicho Antonio de los precios, que están desorbitados, ¿no? Sí, es que quizá yo en este aspecto pienso que tampoco se ha dejado desarrollar bien a las renovables, con lo que por eso tampoco tenemos una cantidad de energía suficiente para las renovables, también por otros motivos, quizá también pues otros intereses económicos, y después y quizá también necesitaríamos haber avanzado un poco más en eso, porque para que haya producción hace falta impulsarlo, ¿no? Quizás no se haya impulsado desde los gobiernos, digo como tú, desde cualquier gobierno, pues el desarrollo de esa energía para que haya suficiente y que pueda compensar un poco pues la dependencia que tenemos de otras, o como el gas, como la electricidad, que venga de otros aspectos. Y después se hablaba hoy de algo que nos gusta poco hablar de ese tema. Hoy se hablaba de la contención eléctrica, de la contención del consumo eléctrico, que evidentemente va muy aparejada al desarrollo, pero se habla ahora mismo por la situación actual de escasez de energía, y después de hasta qué punto el planeta puede seguir soportando un sistema en el que cada vez necesitamos más.
más producción en general de energía, o sea, ¿hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Y si realmente no nos estamos pasando un poco de la sobreexplotación de nuestros propios recursos, ¿no? Entonces, claro, siempre necesitamos más, porque nuestra economía, nuestro sistema siempre va a pedir más, y si queremos que crezca, tiene que ser a costa de una mayor producción, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ese equilibrio. Tenemos que buscar un equilibrio en el que lo que hablabas de los verdes, ¿no? Está de moda, pero porque es que está de moda que el planeta a veces se nos va de las manos, ¿no? Con esta que siempre queremos ir a más y producir más, ¿no? Y entonces a lo mejor tenemos que pensar que estamos llegando a nuestro punto, no sé. Yo creo firmemente en la tecnología. Sí. Entonces yo apuesto por un desarrollo tecnológico, que es lo que se está produciendo, que por una parte cuide el planeta y por otra parte pues nos permita eso, quizás, obviamente tenemos una sociedad de consumo donde todos estamos acostumbrados a un determinado nivel de vida y no lo queremos rebajar por nada del mundo. Evidentemente, pero a lo mejor llega un punto en que hemos llegado a una cota. Eso es algo obvio, y que todo pasa por la concienciación del consumidor en cualquier aspecto, porque luego la concienciación del consumidor es la que lleva a modificar el comportamiento de las empresas. Sí, o sea, eres tú el que te plantas y dices, mira, ya no te compro porque estás contaminando demasiado, y no te compro, y si dejo de comprarte tienes un problema. Entonces al final somos nosotros los que tomamos las decisiones, el consumidor el que toma las decisiones. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues lo que comentabais de la política energética, esto es cuestión de decir hacia dónde vamos, qué es lo que hay ahora mismo de tecnología, qué queremos, qué no queremos, apostamos por nucleares, no apostamos, es planteárselo. Es verdad que no hay muchas alternativas, es que hoy en día el problema es que no hay muchas alternativas, porque tampoco está todo tan desarrollado. A lo mejor dentro de 10 años se está hablando de cualquier tipo de energía totalmente limpia, sin ningún tipo de problema. Ahora mismo, claro, yo también me uno a la reflexión de Juan del tema no tanto de impacto visual, sino que yo ya también he visto algunos estudios que dicen que lo que está un poquito pasando ahora, todo lo que se llene, todo el campo que se llene de placas solares es campo que no se puede producir alimentos. Entonces también, como del trío este del que hablaba antes, de energía a través de energía solar o alimentos. Porque si llenas el campo de una cosa, no lo llenas de otra. Entonces yo creo que ahí también hay... El espacio el que hay. Sí, o planta huertos solares, que se llaman huertos solares, o planta huertos de alimento para alimentación. De lechuga, por ejemplo. Yo creo un poco, no sé si vamos a cerrar el tema ya, pero vamos a hablar de la gasolina un poco antes, que lo hemos tratado un poco de puntilla, a ver la repercusión que puede tener en las familias, por supuesto. Te dejas tu cochecito aparcado y no pasa nada, pero bueno, antes de... Sí, no, yo simplemente de lo que estamos hablando aquí, supongo que en no mucho tiempo se volverá a retomar el concepto que no sé por qué, cuando llegó la pandemia se quedó un poco aparcado, que era el del autoconsumo. En comunidades de vivienda y demás, además que es un sector, creo que Antonio lo sabe bien, un sector que además... nuevo de generación de empleo, donde, en fin, incluso se han readaptado muchas empresas constructoras que tenían otra serie de dificultades y se han especializado en eso. Aquí en Córdoba creo que tenemos algunos ejemplos. Entonces yo creo que será un concepto que, ya te digo, se quedó aparcado en 2020, el del autoconsumo, y que tal vez tengamos que retomar, sobre todo en una provincia como la de Córdoba, que tenemos la hora de sol que tenemos al año, ¿no? Pues seguramente serán cuestiones que haya que plantear y que seguramente empresarios, sindicatos, administraciones pondrán sobre la mesa. Yo creo que no tardará mucho si la situación de guerra en Ucrania se mantiene. Quiero introducir, hemos pasado a puntilla el tema del carburante, el precio del carburante. La escalada es brutal, es excesiva, es insoportable para el bolsillo de un consumidor final, como podemos ser cualquiera de nosotros, o de un empresario. Pero el empresario es que además necesita ese carburante para recibir material, para mandar material. O sea, no sé hasta qué punto puede afectar a la economía cordobesa, ¿no?, de nuestra empresa, que la gasolina esté tan cara. Y bueno, y aprovechando que está aquí Melania, a ver si tenemos, igual que en el apartado energético, ha hablado de las centrales nucleares que están medio cerradas o en proceso de cierre y habría que replanteárselo, si tenemos alguna alternativa, o sea, con el petróleo.
Yo, en relación con lo que has dicho del precio del combustible, de la gasolina y del gasoil, deciros que efectivamente es un problema muy grave, y hay sectores muy implicados y muy afectados. El sector del transporte, el sector de la logística, es que es la materia prima que necesitan para poder trabajar. Es decir, hay un movimiento ya importante del sector del transporte. Nosotros en la Confederación tenemos una importante organización de transportistas de toda la provincia, que le negociamos además el convenio colectivo a ese sector, que se llama Transmerco, que es la asociación de transportistas, que están en una situación muy límite porque sus costos se le han disparado y porque cuesta. Y después el sector del transporte del turismo, es decir, el transporte de viajeros, transporte por autobús, también tenemos una organización que también le negociamos el convenio colectivo provincial, que están muy afectados. Es decir, primero por la pandemia que paralizó por completo, no el transporte de mercancías, pero sí el transporte de viajeros. Y en segundo lugar, porque ahora se han encontrado con esta realidad de que sus previsiones son... Me decía el otro día un importante empresario del transporte de viajeros que cuando se les está pidiendo ya por parte de colectivos, porque hay un cierto movimiento de transporte, ¿no? Presupuestos, pues los presupuestos que están dando ahora están en torno a un 20% más altos que los que se daban antes de la subida esta desmesurada del transporte, ¿no? Es decir, que le está afectando y está afectando a unos sectores más que a otros, sin lugar a dudas. Luego el desplazamiento privado, ¿no, Antonio? Que también para un sector como el turismo, que ha apuntado, también es importante, porque claro, el desplazamiento privado en una ciudad como Córdoba, también importante porque hay mucha afluencia de gente que suele acercarse a Córdoba, de la propia comunidad autónoma de Andalucía, en vehículo privado, pero supongo que también tendrá su impacto en el turismo, queramos o no. Lo tiene. ¿Qué previsión manejamos? Dependemos de los barriles de petróleo, claro. Dependemos de lo que quiera hacer la OPEP. Si ellos quieren aumentar oferta, la OPEP, además la semana pasada dijo que ellos van a seguir produciendo, la OPEP más Rusia, van a seguir produciendo 400.000 barriles mes y que ellos no aumentan la oferta. Si ellos no aumentan la oferta, los precios van a seguir igual. Lo único que ahí es donde ya entra mi parte de los bocados, como tú dices, que se pueden quitar los impuestos del gasoil y la gasolina. O sea, que del precio final, no sé si un 75% son impuestos. Vamos a quitar los impuestos. De una manera coyuntural, a lo mejor, mientras... Claro, sí, aquí en realidad se puede hacer lo que quiera, pero... Hablamos de políticas energéticas también, ¿no? Tienes que tomar decisiones, ¿no? No tiene por qué ser tampoco coyuntural. O sea, yo soy una firme defensora de que se tiene que reducir el gasto público, porque se puede reducir el gasto público sin tocar servicios esenciales, incluso mejorando la calidad de esos servicios esenciales, si los recursos públicos estuviesen gestionados de forma más eficiente. España... Tenemos un déficit público brutal, tenemos una deuda pública brutal, porque hay una muy mala gestión del recurso público. Y ya lo comentamos la otra vez, hay muchísimos estudios que te cuantifican lo que se podría recortar sin tocar sanidad, sin tocar educación, sin tocar dependencia, simplemente determinados gastos políticos, duplicidades, etcétera, etcétera, en la administración pública. Si hacemos eso, podemos recortar impuestos, y el primero y sin duda para mí sería el de gasoil, gasolina y demás. Bueno, quedan 7-8 minutos para tener el programa. Nos hemos comido todo el tiempo los bocados, le hemos enfocado un bocado también al programa con la crisis energética, pero tenemos otro apartado que me gustaría tocar. Quiero que lo hagamos con la mayor celeridad, que podamos con el tema de la reforma laboral. Requeriría otro debate absolutamente amplio. Me parece que va a entrar en vigor a final de mes. Entran en vigor las nuevas modalidades de contratación. Posiblemente haya sido la aprobación de una reforma laboral más accidentada de la historia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí por un botón mal dado o lo que sea. Pero quería preguntarle qué es lo más representativo, tanto para el empresario como para el trabajador, porque tendrá muchos pros, muchos contras. Ha sido una reforma negociada, por lo menos, y es lo que tenemos. Yo creo que el gran valor que tiene la reforma laboral es que ha sido por consenso, es decir, que ha habido un acuerdo, que no se había producido un acuerdo en ese sentido desde hacía muchísimo tiempo. Yo creo que anteriormente siempre había habido desacuerdo. Cuando hablo de accidentada, hablo del botón de casero. Es más, sí, ya. Hablo de eso. Es más, no hablo del proceso de... La reforma anterior la aprobó el gobierno de Rajoy
solo, ¿sí? sin consenso de trabajadores y de empresarios, la del 2012. Bueno, yo creo que ha sido la reforma que se ha podido negociar. Por supuesto no ha sido la reforma que necesitaban las empresas de este país, eso vaya por delante, y si le preguntan a los sindicatos dirán que tampoco era la reforma que ellos hubieran aprobado, ¿no? Lo que sí es verdad es que ha sido una reforma de mínimos desde mi punto de vista y que fundamentalmente ha tocado tres palancas fundamentales. Y luego te diré algo que era imprescindible que no se tocara para poder aprobarla. La primera es que se ha tocado la contratación por imposición, lógicamente, de Europa, es decir, había que acotar la contratación temporal y para eso pues, se ha eliminado el contrato de obra o servicio, que era un contrato tremendamente usado desde la administración pública, que es una de las que más ha utilizado el contrato de obra o servicio, las administraciones públicas y, por supuesto, la empresa privada. Y se han creado pues otras modalidades, algunas de ellas ya estaban y lo que se ha hecho es potenciar. Fundamentalmente hay un contrato que va a ser el contrato, digamos, más utilizado, que es el contrato fijo de fijos discontinuos, ¿no? Ese es un contrato que para algunos sectores puede tener un funcionamiento adecuado, como puede ser el caso de la hostelería, pero para otros sectores va a crear problemas, y lo hemos denunciado desde el primer momento, que es el sector de la agricultura. El fijo discontinuo en el campo va a crear problemas, y lo veremos cuando empiece a aplicarse a partir del mes que viene, ¿no? Después, la otra parte importante de la reforma es lo que llamamos la flexibilidad interna dentro de la empresa. Afortunadamente, y esto sí era un tema que me gustaría dejar claro, no se ha tocado el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, que es el de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Eso es la flexibilidad dentro de la empresa. Muchas pequeñas empresas, estoy hablando de empresas pequeñas, han utilizado en estos años de atrás el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para poder acondicionar su situación interna en la empresa, es decir, reducir salario, reducir jornada, flexibilizar el funcionamiento en función a las necesidades de cada empresa. Eso era una condición, si me permitís, por parte de la patronal importantísima para poder aprobar esta reforma, que no se tocara el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Sí se ha tocado y se ha mejorado en algún caso el tema de los ERTE. Los ERTE ya existían. El tema es que ahora se ha creado este nuevo mecanismo de red de flexibilidad del ERTE, que es el ERTE en el mecanismo red, que lo tiene que aprobar el Consejo de Ministros, que por cierto, el primero que van a aprobar, dijeron que lo iban a aprobar y todavía no lo han aprobado, que yo sepa, es el de la agencia de viajes. Todavía hay un 30% del personal de la agencia de viajes de este país en ERTE, creo que ahora mismo es el sector que más afectado está. Y por último, el otro tema que se ha tocado ha sido la negociación colectiva, ¿no? Se ha vuelto a que el convenio colectivo de empresa prevalezca no en salario ni en jornada, que tiene que prevalecer ahí el sectorial, pero el resto de las condiciones que puede regular un convenio colectivo, pues prevalece el convenio colectivo de empresa. Yo creo que sería una solución intermedia que ha sido aceptada por todas las partes y que esté. Por lo tanto, yo creo que la reforma ha sido una reforma de mínimo, una reforma exigida por Europa y una reforma en la que más vale la pena, desde nuestro punto de vista, estar de acuerdo con ella y llegar y que se planteara como se ha planteado, en un consenso y una aprobación por todas las partes para plantearla en el Congreso de los Diputados. Otra cosa es lo que haya pasado en el Congreso de los Diputados, pero chiste. Ahí está. Y después yo creo que ha sido una reforma, la reforma posible. Nos quedan 2 o 3 minutitos, me gustaría conocer la opinión, por lo menos lo más superficial que podéis darme, sí, o darle al telespectador. Muy rápido, yo del contenido de lo que ha dicho Antonio, yo creo que ha quedado lo suficientemente, ha sido didáctico en ese... Muy didáctico, sí. Muy didáctico a la hora de explicarlo, ¿no? Luego, es verdad que aquí la mala imagen que se ha dado no es cuestión ya de los actores que han negociado la ley, sino es cuestión de los políticos, que tenemos lo que tenemos y qué le vamos a hacer. No podemos hacer nada, ¿no? Sí, sí. Yo simplemente digo que a nivel, si los propios actores están de acuerdo, es verdad que ellos no legislan, porque los propios diputados se dicen, no, es que los señores de los empresarios y los sindicatos no legislamos nosotros en el Congreso. Me parece muy bien, pero si las partes afectadas están de acuerdo, pues no sé qué motivo hay para votar en contra. Yo creo que prácticamente
la mayoría del arco parlamentario podía haber votado que sí. Hay una serie de circunstancias que ni siquiera son ideológicas, yo creo que es de posicionamiento o de imagen ante la sociedad, que ha llevado a ser este ridículo tan espantoso que vimos en el Congreso del otro día. En fin, incluso ya hay algunos, y ojalá que ahí los medios de comunicación tenemos mucho que decir, ojalá que esta ley no pase a llamarse como la ley Casero, que ya sería el colmo de eso. Espero que no, que se siga llamando una reforma laboral. Y estoy con Antonio, yo creo que es de la primera reforma de calado importante, ya sea de mínimo o de máximo, me da igual, pero si las partes están de acuerdo, yo creo que no hay más que decir, señorías, pasen ustedes, voten y poco más. Yolanda, muy brevemente, por favor. Totalmente de acuerdo, creo que la reforma laboral tenía que ser así, en esta situación en la que todos votaran, que todos estuvieran, todas las partes estuvieran un poco de acuerdo, y es verdad que creo que es pronto todavía para valorar. Parece que los datos, sobre todo de empleo temporal y de subida de contratos indefinidos, son buenos, parecen positivos, con lo que todavía habrá que ver el tiempo. Lo malo es que se va a desvirtuar un poco por la situación económica actual, saber exactamente cómo hubiera funcionado esa reforma laboral, ¿no? Pero bueno, creo que es un avance para sindicatos y trabajadores, y para las empresas, pues lo importante era en este momento es unidad, ¿no? Y que vayan todos un poco a una, ¿no? Melania. Cierro yo. Terminamos. Estoy de acuerdo, a mí me pareció una tontería que el PP votara en contra de la reforma laboral, pero una tontería absoluta, porque en realidad... Pero que ha dicho Juan, una cuestión ideológica. Es su reforma laboral. Si dice que sí, yo digo no, en fin, creo que es una cuestión de... Es su reforma laboral, modificar los contratos, pero entonces me pareció... el ridículo. Y una reforma que ya ha llegado tan hecha, o sea, que claro, sí, ha llegado ya un documento que sí. simplemente tenía que pasar a la aprobación, Y ¿verdad? yo creo que lo único así un poquito es verdad, el tipo de contratos que sí que van a causar determinados problemas para determinados sectores o determinadas actividades. Con respecto a reducir la temporalidad, yo creo que la temporalidad no la reduce un contrato, la reduce las características de tu sistema productivo y las empresas que tengas. Entonces, bueno, esto puede quizás maquillar un pelín, pero un contrato no es efectivo para reducir la temporalidad. Es modificar tu sistema productivo, o crear empresas, o crear más empresas, o ayudarlas, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sí va a haber algún tipo de problemilla en determinados sectores en función de los tipos de contratos que han desaparecido. O emplazo a que dentro de unos meses la valoremos cómo está funcionando. Sí, eso lo vamos a ver de aquí a verano, ¿no? Perfectamente. Lo que sí me gustaría, como complemento al tema de la reforma laboral, porque las circunstancias y los tiempos nos han llevado, es la importancia del acuerdo de renta. Es decir, hace falta una firma, y ahí no entra el gobierno. El gobierno nos ha citado para decir, por favor, llegar a un acuerdo. Eso es lo que ayer se colocó en Moncloa, ¿eh? Lleguen ustedes a un acuerdo, sindicatos y empresarios, porque las circunstancias de la guerra, las circunstancias de la salida de la pandemia, pues, y con una inflación como está, pues hay que hacer un esfuerzo y firmar un acuerdo interconfederal para el empleo y la negociación colectiva en este país, que marque y que acote, mejor dicho, y que acote la banda salarial y determinadas cuestiones importantes que se tienen que pactar en los convenios colectivos. Antonio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Da para mucho y para más que da. Melania, muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos en otra. Cuando queráis. Juan Ruz, muchísimas gracias por su participación y todo. Por invitarme y a vuestra disposición. Seguimos leyendo que el Día de Córdoba. Muy bien. Y sufriendo, ¿no? Porque las noticias últimamente son más malas que buenas. Bueno, a ver si contamos alguna positiva. A ver si positiva. contáis algo bueno. Y Córdoba Hoy también, que nos informa cada día con esa brillantez. Por favor, contadnos cosas positivas. Intentaremos que sea positivo. Muchas gracias a todos, también a ustedes telespectadores, porque hemos tenido un programa muy necesario, conocer en qué punto se encuentra la economía y qué grado de afección puede tener a nuestras empresas cordobesas y al bolsillo del ciudadano de a pie, que también está sufriendo bastante por el pago de la luz, por el pago de los carburantes, el pago del gas, etcétera. Como les digo siempre, nos vemos la semana que viene aquí mismo en este mismo plató, en Debate Abierto. Que sean lo más felices que puedan y que aguantemos la tormenta perfecta, como decía Antonio Díaz de Seco.